Bien, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan muy bien? Lo escuchamos muy bien. Ok, perfecto. Gracias, Marcela, por la invitación. A la empresa docente, muchas gracias, pues, por esta oportunidad de compartir, pues, una experiencia de aula sobre concepciones de probabilidad no, sino medidas de tendencia central para estudiantes en primaria, con un material en específico que básicamente encontramos con mi grupo de trabajo en el colegio, que más adelante pues les iré mostrando. ¿Listo? Entonces, pues sin más, empezamos con la presentación. Bueno, estos van a ser mis momentos de la ponencia, de la conferencia como tal. Primero vamos a ver cómo surge la idea, cómo surge la experiencia, de dónde nace, de dónde nace esta propuesta y para qué, ¿sí? Obviamente, pues esto va ligado mucho a nuestros estándares a nivel nacional, escritos por el MEN. Vamos a ver, bueno, de dónde salen nuestros argumentos para que esta experiencia de aula pues cumpla con toda la probidad académica. Luego de esto, les voy a presentar el material, o bueno, diferencias entre material y recursos didácticos en el aula de matemáticas como tal. Y luego de esto, pues damos inicio a presentarles el material que vamos a usar y obviamente la puesta en escena. Y por último, concluimos y les doy ciertas referencias pues, bibliográficas para que podamos complementar lo que hemos trabajado hoy. Bueno, el surgimiento de la experiencia de aula en el colegio donde yo trabajo, el colegio San Viator. Allí tenemos un espacio entre los profesores, pues, para integración de ideas, para compartir prácticas, también para compartir experiencias y demás. Entonces, esta idea surge de ese espacio en donde los profes de primaria, pues, me comunican que necesitan un material o cierta experiencia que yo haya tenido años atrás como profesor en matemáticas para abarcar lo que son las medidas de tendencia central. Entonces, allí surge la idea de hacer una búsqueda sobre recursos, sobre materiales y también dinámicas en el cual podamos implementar ciertos materiales y con el propósito, obviamente, de que comprendan nuestros estudiantes las medidas de tendencia central. Para esta ocasión, solo vamos a trabajar dos medidas de tendencia central. Una de ellas es la media o el promedio y la moda, ¿sí? ¿Por qué no la mediana? Porque pues todavía, o sea, la implementación que tuve fue en primero a tercero de primaria, y pues allí nos dimos cuenta que todavía como que no quedaba como, o sea, quedaban ciertos vacíos, ciertas dificultades en los estudiantes, entonces dejamos solo estas dos medidas de tendencia central, aunque con el material podemos modificarlo para poder realizar una experiencia o para que los estudiantes comprendan la medida de tendencia mediana. Bueno, como les decía, nosotros en esa búsqueda del material encontramos varias opciones. Entre ellas había una que más nos pareció y que es la que les voy a presentar, es sobre unas fichas de conteo, las llaman fichas de conteo. Son unos circulitos que más adelante se los mostraré gráficamente. Son unos circulitos de dos colores hechos en FOMI, donde pues, los dos colores en este caso son amarillo y rojo y tienen un sentido que más adelante también les contaré. A su vez, de material contamos con vasos para clasificar y demás, y pues unas tablas que más adelante les compartiré. En una búsqueda teórica o los argumentos teóricos de lo que es las medidas de tendencia central y a su vez el uso de materiales en nuestras aulas, pues el primer argumento teórico fue en los estándares básicos de competencias en matemáticas, pues elaborado por el MEN. Allí lo que hicimos fue buscar el tópico como tal de medidas de tendencia central en básica primaria, ¿sí?
Entonces allí encontramos, obviamente, que estos estándares están divididos en 5 pensamientos. Pues está el pensamiento espacial, está el pensamiento aleatorio, el pensamiento variacional, el pensamiento métrico y el pensamiento numérico, ¿sí? Pues en esta ocasión nos vamos a centrar en el pensamiento aleatorio y de allí entonces consultamos qué estándares estaban en este pensamiento, se encontraban en este pensamiento y cuáles en particular tendríamos que identificar para compartir con este material. Bueno, entonces, por ejemplo, la que nos muestra aquí en esta primera presentación, es de los estándares de primero a tercero y como podemos ver, eh, entre ellos está el de identificar regularidades y tendencia en datos, en conjunto de datos, ¿no? Entonces, allí encontramos un argumento clave, y es que las medidas de tendencia central en nuestros estándares básicos de competencias en matemáticas, pues debemos verlo, ¿no? Entonces la idea era encontrar el mejor camino, el mejor camino y también eh, pues las opciones con que llevamos estos conceptos al aula, ¿sí? Y pues sabemos bien que en el aula de primaria pues tenemos que ser muy manipulativos, ¿no? Que ellos de algún modo manipulen materiales, que sean más una construcción manipulativa, ¿sí? Y no conceptual, no teórica ni nada de esto. Entonces, de ahí arrancamos con utilizar materiales y recursos en el aula. Bueno, también hicimos esto para grados cuarto y quinto, en búsqueda del referente teórico desde los estándares para este material o este tópico que vamos a trabajar. Entonces encontramos uno entre los que listan el pensamiento aleatorio y es uso e interpreto la media o el promedio, la mediana y lo comparo con lo que indica, ¿sí? Entonces, fijémonos que desde los estándares de un currículo colombiano, pues es importante, ¿no? Abordar estos temas o estos tópicos o estas medidas como tal. Es importante recalcar que obviamente los chicos deben tener cierto acercamiento a estas medidas de tendencia central, es decir, ellos tuvieron que haber visto antes variables, tipos de variables, que hay variables cualitativas, que hay variables cuantitativas, que qué sentido tiene, por ejemplo, calcular medidas de tendencia central en variables cuantitativas a cualitativas, si tienen cierto sentido, por ejemplo, encontrar la media o el promedio en variables cualitativas, qué sentido tiene, si es lógico o no es lógico. Todo ese tipo de cosas ya ellos, los chicos, ya lo deben de tener, deben tenerlo esto muy claro, pues porque nos vamos a enfrentar con situaciones, problemas, en donde tenemos que identificar primero que todo, antes de hacer un análisis, es pues el tipo de variable, ¿no? Bueno, quise hacer esa presentación de este recorte de una historieta y me parece sensacional para esta oportunidad. Y es, fijémonos en el niño y en el perrito y fíjense que el comportamiento del niño en la exploración es importante, ¿no? Y entonces eso es lo que debemos recalcar en nuestras aulas y es que la exploración no se pierda en matemáticas. Básicamente se ha perdido con el transcurso de los años, aunque actualmente hemos vuelto a revisar esas estrategias de exploración en los chicos. Y me centro básicamente, por ejemplo, yo recuerdo cuando era estudiante en bachillerato y todas mis clases eran muy clásicas, ¿sí? Incluso en la universidad eran demasiado clásicas. Entonces no nos dejaban como que, o nuestros maestros no nos profundizaban en esa habilidad exploratoria, ¿sí? Entonces quise incluir este recorte, pues para indicar que, por ejemplo, la niña explora constantemente, ¿sí? Hace una exploración de los objetos que la rodean, ¿sí? Y el perrito dice, no, pues la niña hace lo mismo exactamente que lo que él hace, ¿sí? Como perrito, ¿sí?
Entonces, me parece clave que nosotros profundicemos esa habilidad exploratoria en los chicos y más en esta franja de educación primaria, ¿sí? Bien. Bueno, esta frase la tomé de un documento que se llama Materiales y Recursos en el aula de matemáticas y era exactamente lo que hablaba anteriormente. La voy a leer literal, textual. Dice, la enseñanza que utiliza materiales didácticos tiene que cambiar la disposición del aula, convertirla en taller o laboratorio de matemáticas, como, con mayor protagonismo de la enseñanza indirecta en la que el alumno desarrolla conocimientos a partir de su trabajo con materiales. Entonces, aquí básicamente podemos concluir o inferir que la utilización o el uso de materiales didácticos y recursos es importante, ¿sí? Lo que les decía anteriormente de la exploración, nosotros podemos convertir nuestra aula de matemáticas en un laboratorio de matemáticas en donde se haga exploraciones con datos, se haga exploraciones de ciertos elementos en matemáticas y no que sea el concepto tan, tan errático como tan abstracto y demás, ¿sí? Entonces es importante, creo yo, es una percepción muy personal y más en esta etapa de primaria, que se haga uso de la exploración o esta habilidad que nosotros tengamos como que de estrategia en nuestro currículo, tengamos como estrategia avanzar en la exploración de los chicos. Bueno, entonces, como mencionaba en esa frase, pues obviamente hay una como una franja divisoria entre recurso y materiales, ¿sí? Entonces, esto lo tomé de Carretero y Corriat y Nieto, un documento que ellos relatan y describen sobre usos de recursos y materiales y también hacen distinciones entre ellos, ¿sí? Entonces, ellos mencionan que un recurso se entiende por recurso cualquier material, no diseñado específicamente para el aprendizaje de un concepto, ¿sí? Entonces, pues material en específico está diseñado con fines educativos, es decir, que tiene radicado en su uso algún concepto matemático o alguna cosa que se esté trabajando con ellos, ¿sí? Entonces, pues creo yo, es una percepción muy personal. Entre recurso y material es una franja muy delgada, ¿sí? Podemos confundir recursos entre materiales, en fin, ¿sí? Es demasiado delgada. Bueno, entonces ahora sí, los materiales que vamos a usar. Los materiales que vamos a usar son vasos de colores. ¿Por qué los colores? No sé, yo creo que son objetos manipulativos y nosotros en etapas tempranas solemos hacer diferencias y clasificar y rotular cuando existe colores, ¿sí? Entonces es importante los colores y demás. Lo que les mencionaba, como segundo material están las fichas circulares con dos caras y esto las vamos a usar para hacer conteo. También vamos a usar un calendario cualquiera. Yo voy a usar el de mi colegio y también unas tablas de clasificación. Esto para hacer las cuentas y demás. Y una hojita de operaciones donde los chicos hagan operaciones y demás. ¿Listo? Bueno, bueno, listo. Ahora sí, yo creo que empecemos con el material. Ok. En esa transición del video, ¿hay algún problema que me puedan comunicar? ¿Todos vemos el video? ¿No se ve? Profe, podemos cerrar la pantalla, la presentación, para que ellos logren ver. Ok. Espérame a ver.
Listo. ¿Me confirmas, por favor? Bueno, yo creo que ya ahora sí podemos ver. Sí, señor. Ah, listo. Perfecto. Los asistentes que no ven completa la pantalla, por favor, en la parte superior derecha hay un rectángulo con unos cuadritos pequeños debajo, pulsan ahí y van a ver más grande. Listo, perfecto. Bueno, este es el material que vamos a usar en esta oportunidad. Es un calendario, como les mencionaba. Entre los materiales está un calendario, están estos vasitos de colores para clasificar, ¿sí? Entonces, hay además de eso unas fichitas. Estas eran las fichitas que yo les comentaba que tenían dos fondos, ¿no? Uno era rojo y otro es amarillo. Estas fichitas, con qué sentido se usan? Bueno, cuando estamos clasificando, por ejemplo, yo quisiera hacer una cuenta así como rápida, por ejemplo esta, ¿sí? Entonces le pedimos a nuestros estudiantes que hagan grupitos o parejas, grupitos de dos elementos, ¿cierto? Y entonces para que ellos no pierdan la cuenta, porque pues están hasta ahora interiorizando este tipo de conceptos o este tipo de algoritmos, entonces lo que hacen ellos es voltear la fichita cada vez que cuentan, ¿sí? Entonces un grupo, dos grupos, termina con tres grupos, ¿sí? Para que no se les pierda la cuenta. Con esa intención se hizo el doble fondo, el doble fondo de las fichitas, ¿listo? Bueno, ese es el material. Y bueno, y a su vez, esta tablita, ah, hasta parece, esta tablita que es donde vamos a escribir los, eh, los resultados, ¿cierto? Los resultados que obtenemos. Y bueno, entonces empecemos. Eh, bueno, como les decía, les mencionaba que es importante que hasta este punto los estudiantes tengan claro el tipo de variable, los tipos de variable, ¿sí? A su vez, ellos ya deben de haber visto diferentes modos de representar datos, que por ejemplo yo puedo representar datos de variables cualitativas en un pie chart o en un diagrama circular o en un diagrama de barras, que ellos también tengan claro que un histograma y un diagrama de barras es completamente, sus usos son muy distintos, que las medidas de tendencia central, lo que es media, mediana y moda, son para datos, o sea, se centran más para datos cuantitativos, aunque en cualidades podamos hablar de la moda como el dato con mayor frecuencia, ¿sí? Que estas cosas sean claras para ellos para que pues, no haya ninguna inconsistencia al uso de este material. Bueno, también existen ciertos momentos de aplicación del material, ¿no? Entonces, por ejemplo, un material lo podemos usar ya sea al inicio como introducción al tema o al concepto que vayamos a trabajar, o durante o después, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo recomiendo es trabajarlo durante y después, ¿sí? ¿Por qué no introducción? Porque posiblemente, como suele pasar al uso de materiales, nuestros estudiantes se puedan arraigar demasiado al material, ¿sí? Y entonces no nos hallen medidas de tendencia central, sino haciendo uso de los materiales, ¿no?
Entonces se arraigan demasiado que si ustedes les piden, por ejemplo, hallar la mediana y no utilizan el material, entonces ellos cometen errores o se sienten con dificultades para hacerlo, porque están arraigados demasiado al material. Entonces, pues yo sugiero que este material lo hagamos durante o después del proceso. Bueno, ok, entonces, sí, sí, sí. Entre las cosas que dicen, voy a leer, de pronto están leyendo el chat, dice, la experiencia no dice que se arraigan, consta de que deja el material con el tiempo. Sí, correcto. Eh, Básicamente, pues nuestros estudiantes con el tiempo van dejando esos recursos y ya como que interiorizan el concepto como tal. Entonces, bueno, pues empecemos. ¿Cuál es la intención? Es llenar, bueno, vamos a analizar tiempos en un mes determinado, ¿sí? Entonces, el material consta del calendario como tal, ¿cierto? Y vamos a analizar 4 semanas por el mes, ¿listo? Entonces, voy a explicarles desde este que está en blanco y luego les mostraré el que ya tengo completico, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar el tipo de tiempo, es decir, me refiero si es soleado, si amanecemos con día soleado, si amanecemos con día nublado, si amanecemos con días parcialmente nublado o si amanecemos con día lluvioso. Y a su vez vamos a analizar la temperatura con que amanece cada día. ¿Listo? Bueno, aquí antes de comenzar esto, obviamente los preparativos para el uso de este material, pues es comunicarles a los estudiantes sobre qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, la experiencia que yo tuve con mis profes de primaria en el colegio fue que organizamos, bueno, los grupos y demás, y les preguntamos, les dimos a los estudiantes las instrucciones que les entregamos a los estudiantes es que íbamos a hacer un análisis en cuanto al tipo de clima que teníamos diariamente en las 4 semanas que íbamos a analizar para completar un mes y la temperatura, ¿no? La temperatura que hacíamos. Ok, aquí nos surgió cierto inconveniente y es que, pues obviamente cada día ellos tienen asignaturas distintas, diferentes, entonces la toma debería ser la misma hora en cada día, ¿no? Cada día. Entonces, lo que hicimos fue hablar con los otros profes de las otras asignaturas, de tal forma que a las 7 de la mañana se registrara el tipo de clima, es decir, si era soleado, si era nublado, si era parcialmente nublado o lluvioso, y los números los grados centígrados con que amanecía cada día. ¿Listo? Entonces, nos pusimos de acuerdo todos los profes de todas las asignaturas que dictamos en el grado primero, y empezamos a registrar en el calendario, en cada uno tenía su propio calendario y empezaban a registrar la toma de esos datos. ¿Listo? Bueno, para aclarar un poco, tenemos dos variables a analizar, una que es cualitativa y otra que es cuantitativa. La cuantitativa es los números de grados centígrados que tenemos por día, por cada semana en el mes, ¿sí? Y la variable cualitativa es el tipo de día que surge cada semana, ¿sí? Entonces, yo decidí para ellos, para este material, les decidí que hiciéramos 4 cualidades no más, ¿listo? Entonces, esas 4 cualidades son las que muestro aquí en este papelito, en este post-it, que son soleado, nublado, parcialmente nublado y lluvioso, ¿sí? Entonces, a su vez les dimos un referente o una abreviatura. Entonces, a soleado le dimos la abreviatura de S, nublado de N, parcialmente nublado de PN y lluvioso doble L. ¿Listo? Y a su vez les dimos un color en específico. Entonces, naranja para soleado, negro para nublado
un círculo, una circunferencia gris para parcialmente nublado y una gota o una manchita azul de lluvioso, ¿sí? Y entonces esas cualidades eran las que íbamos a escribir en nuestro calendario. Entonces voy a hacer la lista en blanco para explicarle cómo fue la toma de los datos y luego les explico el calendario total, el que tengo aquí este costado. ¿Listo? Bueno. Eh, ok, entonces vamos a suponer ciertos datos de unos ciertos registros que tuvimos y les voy a hacer con las marquitas que, que les mencioné, con la leyenda que les mencioné. Entonces, en la primera semana, que es esta, vamos a omitir porque, por ejemplo, en este calendario aparecen dos festivos, ¿no? Aparece el día 7 y el día 20. Entonces, eso los vamos a omitir. Vamos a decir que esos días no fueron festivos, no fueron festivos. Y los vamos a tomar como días normales. ¿Listo? Entonces, para el día lunes de la primera semana, vamos a mencionar a esta, ¿no? De la primera semana se registraron 6 grados, y amaneció nublado. Entonces, nublado habíamos dicho en la leyenda que era un círculo negro, ¿sí? Y a su vez una letra D. ¿Listo? Voy a correr un poco la cámara para que podamos ver mejor. Creo que se ve mejor. Listo. Ok. Bueno. Y para el día martes, vamos a decir que se registró 7 grados centígrados y también tuvimos una mañana nublada. Día miércoles se registraron 8 grados y nuevamente esta mañana fue nublada. Para el día jueves, vamos a suponer que se registraron 7 grados, ¿sí? Pero esta vez tuvimos una mañana lluviosa. Una semana lluviosa. Un poquito más acá. Perfecto. Una semana lluviosa. Y para el día viernes se registró 9 grados, 9 grados, y tuvimos también una mañana lluviosa. Bueno, listo. Ok, entonces como estamos trabajando medidas de tendencia central, pero en específico dos de ellas, que es la mediana y la moda, ¿cierto? Entonces vamos a analizar este tipo de variables aquí, ¿sí? Recordemos que entonces que el tipo de día, si es, o sea, tipo climático del día, decirlo así, habíamos dicho que eran cuatro cualidades, ¿no? Soleado, nublado, parcialmente nublado y lluvioso. Esta variable es cualitativa y entonces, pues esta variable tendría sentido, es lógico, analizar solo una de las medidas de tendencia central, que en este caso es la moda. Para la variable de grados centígrados o la temperatura en cada día es una variable cuantitativa y en esta vamos a evaluar solamente la medida de tendencia central mediana. ¿Listo? Perdón, media. Aunque se puede trabajar también mediana, sino que como la experiencia que yo tuve solo fue con primaria, pues ellos hasta ahorita estaban como en una pequeña introducción a las medidas de tendencia central. Entonces no abarcamos el tema o la medida de tendencia central mediana, sino media. Ok. Entonces, listo, después de haber escrito, bueno, acá me faltó escribir las cualidades en la abreviación. Entonces, N para nublado, nublado y lluvioso. Lluvioso y lluvioso. Listo. Entonces les había mencionado que
teníamos una tablita, ¿cierto? En donde colocábamos la semana, los registros que teníamos por semana. Entonces, fíjense que acá tenemos, voy a colocarlo así, tenemos la tablita, es por cada semana, ¿sí? Yo lo voy a hacer con la primera semana para indicarles cómo es el proceso, ¿listo? Y luego lo hacemos completo, ¿listo? Entonces, aquí tengo la semana 1 y aquí voy a colocar el número de días que aparecen soleado, nublado, parcialmente nublado o lluvioso, ¿listo? Y a la moda no la llamé moda, sino la llamamos con mayor frecuencia, el dato con mayor frecuencia, ¿listo? Y luego hallamos la media o el promedio de la variable temperatura, ¿listo? Entonces, en este caso en especial, eh, registramos los siguientes datos. Entonces, en nublado, como podemos ver acá, tenemos 3 días de nublado. Entonces, aquí en esta tablita vamos a registrar esos 3 días. 3 días. Bien. Soleados, no tuvimos días soleados. ¿Sí? ¿Tuvimos días parcialmente nublados? No, en esa semana. ¿Sí? Y lluviosos tuvimos 2. Bueno, ahora llenamos la columna donde dice mayor con mayor frecuencia. Entonces, en este caso, los días con mayor frecuencia, los días con mayor frecuencia no, sino la cualidad de tiempo o de tipo de tiempo fue nublado. ¿Sí? Entonces, lo que hacíamos era que ellos colocaran el color o la leyenda para, esa, para ese registro en esa primera semana. Bueno, ahora vamos con la media. Aquí, o sea, fíjense en el orden en que lo hicimos. Primero hicimos la moda y luego la media. ¿Listo? Ya les voy a decir por qué. Porque es que en la media se tiene dificultades de cálculo, porque como son chiquitos, niños chiquiticos, son niños de primero de primaria, pues es un poquito más difícil hablar, por ejemplo, de divisiones cuando no lo han visto, ¿sí? O cuando lo han visto, pero mediante reparto. Entonces hoy les voy a explicar cómo se hace mediante el reparto la media. Entonces ahí es donde vamos a hacer uso de este material, de las fichitas, ¿sí? Entonces, voy a dejar por aquí de lado esta tablita y entonces empezamos con los vasos. Bueno, a cada vaso, cada vaso indica un día de la semana. ¿Sí? Entonces, debo tener 5 vasos. Ahí están los 5 vasos. ¿Listo? Y cada una de ellas, el estudiante eh, tendrá que colocar el número de fichitas indicado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este ya lo tenía. A este lo va a llamar día lunes. Entonces, el día lunes se registró, ya hicimos la moda, ¿no? La del de mayor frecuencia. Ahora vamos con la media. Entonces, para eso, entonces vamos a meter en cada vaso, vamos a meter los grados centígrados. Las fichitas que representan el número de grados centígrados. Entonces, por ejemplo, el día lunes se registraron 6 grados. Entonces voy a meter 6 fichitas acá. 2, 4, 6. Ese es el día lunes. El día martes me dice que se registraron 7 grados. Entonces, 2, 4, 6 y 7. 7 grados para el día lunes. Para el día, para el día lunes, para el día martes, para el día miércoles, que es este, serían 8 grados. Entonces, 2, 4, 6 y 8. Ahí está. Para el día jueves se registraron 7 grados. Entonces, 3, 6 y 7. Y para el último día se registraron 9 grados. Entonces, 2, 4, 6, 8 y una 9. Listo. Ya después de que esta cámara, tengamos los vasos con las respectivas fichitas,
vamos a hacer las cuentas de cómo repartir, de cómo hacer el reparto. Entonces, eh, una de las estrategias fue, bueno, obviamente meter todas estas fichitas que clasificamos en cada vaso de cada día, ¿cierto? Vamos a sacar de esos vasos y vamos a empezar a repartir. ¿Listo? Entonces empezamos a repartir uno para cada día. Y así hacemos con cada fichita. Esto va a hacerla con más agilidad. Entonces, 3 acá, 3 acá, acá 3, 3, 3. 3 acá. Ah, bueno, aquí se ve. Guardamos las 3, porque ya nos quedan poquitas fichas. Entonces, una acá, una acá, una acá, una acá y otra acá. Creo que esa cuenta, si no estoy mal, nos daría 35, ¿no? 35 no, sino 37, ¿no? Porque registramos 6, 7, 8, 7, 9. Entonces tenemos 15, mentira, son 39, si no estoy mal, creo que dice mala cuenta. A ver, aquí está 15, sí, ahí está bien. Entonces quiere decir que en cada vasito tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? 7, o sea que la cuenta nos dio 37, ¿listo? Entonces nos sobraron estas dos fichitas. Entonces, entre las cosas que queremos explicarle a los chicos es, bueno, y en estos grados de primaria, es frente a esta cuestión de reparto. Y es que cuando decimos repartir, pues tienen que ser cantidades equivalentes, ¿no? Iguales. Entonces, fíjense que aquí nos sobraron estas dos fichitas. Este es el residuo como tal, ¿sí? Estas dos fichitas. Entonces, durante el tiempo, lo que hicimos fue decirles a los chicos que si les sobraban, que si las fichas, el número de fichas que les sobraban era mayor o igual, aproximamos a al siguiente entero, ¿sí? Si era menor, pues dejamos igualito, o sea, dejamos el mismo entero que nos dio. En este caso, nos sobraron estas dos fichas, ¿sí? Como esas dos fichitas, esa cantidad es menor que 3, entonces decíamos que la media como tal, eran 7, ¿sí? Era 7 grados. ¿Por qué nos sobran solamente dos fichitas? ¿Listo? Bueno. Y bueno, así hacíamos en cada semana. Así hacíamos en cada semana. Por ejemplo, bueno, yo creo que ya podemos hacerlo con el calendario ya completico, que es este. Entonces, aquí les presento el calendario, pues ya que yo completé, ¿cierto? Aquí está. Ahí está. Entonces utilizamos la misma leyenda, ¿cierto? De soleado, nublado, parcialmente nublado y lluvioso. Y a cada uno le registré los grados y a su vez la cualidad, con la abreviación y con el color. ¿Listo? Y así lo hice con esas 5 semanas. Como les mencioné al principio, solo vamos a hacer el análisis de las 4 primeras semanas, pues para ahorrarnos un poquito de tiempo. Bueno, entonces, ya teniendo esos datos, yo completé acá la tablita, ¿cierto? Y bueno, acá registré cada uno. Entonces, por ejemplo, la semana 1, estos que aparecen aquí son las cualidades, el número, la frecuencia de cada cualidad, ¿sí? Entonces, soleado, nublado, parcialmente nublado, lluvioso,
registré el número de veces que salían, ¿no? En la semana. Entonces, la semana uno, que es esta de acá, solo tengo un punto naranja, o sea, un soleado. Por eso acá aparece un 1. En esa semana se registraron 2 veces nublados, ¿sí? Y dos veces lluvioso. Fíjense que acá tengo dos modas, ¿sí? O sea, en ese día aparecen dos datos o 2 días, dos cualidades, perdón, que tienen mayor frecuencia en esa semana. Y hice la media de igual, de la misma manera en que les expliqué, de meter en cada vaso, en los 5 vasos, meter las fichitas o el número de grados en cada vaso y luego hacer el promedio de cada semana. Lo hice así, para cada semana. Lo hice para cada semana y luego hice un promedio sí, un promedio por el mes, es decir, por el mes que se estaba analizando, y a su vez la cualidad de la moda, ¿sí? La cualidad que más se repite, con mayor frecuencia se repite. ¿Listo? Eh, Otra cosita les iba a mencionar aquí con este cuento de los recursos. Pues como les decía al principio en la presentación, les decía que es importante que nosotros pues convirtamos nuestra aula no en un aula en donde solo demos teoría, sino que también pongamos en práctica muchas cosas que trabajamos, ¿no? Y más en edades tempranas, en donde los estudiantes tienen como esa habilidad de exploración y demás, no quitarles eso, no cruzarnos en ese caminar, ¿sí? Sino que más bien apoyarlos y ayudarles en esas exploraciones. Bueno, como tal, esta es la experiencia de aula que yo tuve. Entre las conclusiones que podemos obtener frente al uso de este material es que, pues, primero que todo, es de fácil acceso, es decir, podemos cambiar estas fichitas por algo que sea un poco más accesible. Podemos cambiarlo por, no sé, por tapas, o podemos cambiarlo por granos como frijoles, garbanzos, en fin, donde ellos puedan contar, ¿sí? Y puedan hacer la manipulación del conteo y el reparto. Esta parte es clave, ¿sí? Fíjense que aquí en ningún momento tuvimos que hacer, entre comillas, utilizar el algoritmo aritmético de la división, sino, pues obviamente sí tuvimos en cuenta varias reglas que tiene la división, ¿no? Que es como el residuo y demás, eso lo tuvimos en cuenta cuando hicimos el procedimiento. Pero como tal no estamos haciendo uso en específico de la división, del algoritmo de la división, porque pues son edades tempranas pues qué buena manera de acercarlos al concepto de la división, al algoritmo de la división, por medio de un material o por medio de repartir, ¿no? De hacer el reparto. Bueno, este es como tal el material. Eh, no sé si tengan, yo creo que ya podemos empezar con las preguntas. Trataré de responder las que podamos. Ok, profe, entonces damos inicio a la sesión de preguntas. Tendremos máximo 20 minutos. Recuerden que para el chat lo pueden encontrar en la parte inferior derecha, en el icono morado, y en el primer icono de izquierda a derecha. Nos habían preguntado inicialmente si servía para cualquier nivel educativo. Sí, sí, sí. Nos sirve, obviamente nos sirve, pero tenemos que hacerle ciertas modificaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, pues para chicos ya de séptimo, octavo, pues no sé qué tan llamativo sea hacer la división con este material, ¿sí? Pero sí, claro, obviamente el material tiende a ser modificable, a ser un material en donde yo puedo, según el contexto, lo puedo hacer modificaciones las que yo desee, pero sí, sí la podemos aplicar para grados superiores. Incluso
yo ensayé esto para hacer los diagramas de dispersión usando estas fichitas y haciendo esos conteos de reparto para diagramas de dispersión y medidas de dispersión con chicos de noveno décimo. Entonces sí, sí se puede. Ok, profe, también nos preguntan por qué las fichas tienen dos colores y pues si tiene alguna función Ah, esa sí, ya característica. había mencionado que las fichitas tienen la función, o sea, los colores tienen la función de, porque como son chicos de edades tempranas, chicos de 5, 3 añitos, bueno, son chicos muy pequeños, entonces los colores a ellos es demasiado llamativo. Y entonces la función que tienen los colores es para saber si ya conté la ficha o no conté la ficha. Entonces cuando cuento la ficha es de color rojo y cuando no la he contado es de color amarillo. Ok, profe, ¿cómo haríamos para trabajar las otras medidas de tendencia central con ayuda de este material? Ok, entonces ya explicamos lo que es la media, ahora nos falta la mediana. Entonces, como la mediana es el que representa, el dato que representa la mitad, el 50%, entonces lo que haríamos es los vasos juegan ahí un papel importante. Y es como en cada vaso están los grados centígrados, ¿cierto? Los grados centígrados, entonces por cantidad ordenarlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esa semana en la que hicimos acá, en esta, entonces ordenaríamos lo que es el día martes de primeras. Ah, bueno, dependiendo cómo lo ordenamos, ¿no? Si es de mayor a menor o de menor a mayor, ¿sí? En este caso no importaría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si lo vamos a organizar de menor a mayor, entonces empezamos lunes, luego sigue martes, sigue miércoles, jueves y viernes el último, ¿sí? Y después empezaríamos a sacarla, como a sacar o sea, de lunes a viernes descartábamos, o sea, de lunes a viernes, por ejemplo, ya los ordenamos, ¿no? Entonces tenemos ordenados los vasos, o sea, aquí no voy a tener en cuenta los días porque si no me pego la confundida acá. Entonces los ordenamos, las cantidades están ordenadas, es decir, aquí debe haber 6 fichitas, acá deben haber 7 fichas, 8 y 9, ¿sí? Nos organizamos de forma creciente, ¿sí? De menor a mayor. Ok, listo. Y entonces vamos a descartar los días. Eh, Descartamos esta, pero la primera, el primer vaso, el último vaso, y luego sigue este segundo vaso y este otro de acá, ¿sí? O sea, como ir tachando, como ir quitando el vaso, y este entonces, el que tiene, que está en el centro, sería el dato que nos representa la mediana. Esa sería una estrategia pues, para hacer medidas de tendencia, para la otra medida de tendencia central. Bueno, profe, acá también nos cuentan que sería posible este material con décimo y que registren todos los días del mes. Otra vez, ¿cómo es la pregunta? Perdóname. Bueno, creo que es más también como un comentario, que sería posible este material con décimo, con grado décimo, y que ellos registren todos los días del mes. Sí, claro, claro, claro. Claro, e incluso para ellos es mucho más fácil porque pues estamos en una época de alta tecnología, por decirlo así. Entonces, en la aplicación, por ejemplo, el registro de los grados centígrados de cada día lo hacemos por una aplicación que es el del clima de Google. Entonces encendíamos el proyector en el salón y entonces buscábamos la página y mirábamos el tiempo del día, ¿sí? O sea, los grados centígrados que se registraban por día. Así lo hacíamos. Pero entonces esta aplicación pueden ser en los móviles, en los celulares y pues los de grado décimo y 11 pues tienen mucho más, más experiencia con ese tipo de aplicaciones que incluso nosotros los profes. Entonces, sí, claro, se pueden hacer muchas cosas allí con ellos. Gracias, profe. También nos
Preguntan, a partir de esta actividad, ¿los estudiantes logran establecer generalidades del clima en esa semana? ¿Qué generalidades? Sí, podríamos decir incluso que en el mes de, no sé, nosotros estábamos registrando el mes de septiembre, ¿sí? Entonces, podríamos inferir o sacar conclusiones frente a ese estudio, decir que, no sé, que de pronto el porcentaje de días lluviosos que se registraron en el mes de octubre es mayor a la cantidad de días soleados, por ejemplo, o que los días nublados superan los días soleados. ¿Sí? Podemos inferir muchas cosas allí. Incluso podemos pasar de esto a representarlos gráficamente, que ya es otro material eh, y otro recurso que podemos usar, y es mediante los gráficos hacer inferencias, ¿no? Incluso predecir, llegar a predecir, por ejemplo, si el próximo año, aunque con el clima es un poco complicado, pero podemos hacer predicciones de decir que si aquí en este registro que obtuvimos del mes de septiembre, perdón, puede suceder la misma o se comporta de la misma manera el próximo año, ¿no? Profe, también preguntan cómo sería de ayuda este material para una secuencia didáctica. ¿Cómo sería de ayuda este material para una secuencia didáctica? Pues lo que yo les mencionaba, pues, los recursos, lo que son materiales y recursos didácticos, eh, debemos tener en cuenta en qué momento aplicarlos, ¿no? Y con qué objetividad tiene el material. Entonces, por eso expuse al principio como la parte teórica y les sugería que, pues, que este material fuese como en el intermedio, ¿sí? En el intermedio de la secuencia. Y al final también se puede aplicar, aunque se puede aplicar también al principio. Yo decía que se debe aplicar al principio, se podía desarrollar este mismo material al principio con los chicos, pero teníamos que tener cuidado porque ellos se apegan demasiado a las cosas. Por ejemplo, yo tuve una experiencia con las regletas Cusinari, no sé si las conozcan, y trabajamos bastante con ellas en la parte de aritmética y ellos se quedaron ahí, o sea, se quedaron con esas regletas y entonces ya cuando yo les preguntaba, por ejemplo, les colocaba el algoritmo como tal, hacía una pregunta algorítmica en donde ellos debían aplicar el algoritmo que se había desarrollado con estas regletas, se les dificultaba, se les presentaba dificultades y era porque ya estaban tan metidos en el material que no podían hacer el ejercicio sin tener el material. Entonces, pues recomiendo que sea intermedio y final. Ok, profe, muchas gracias. También agradecen mucho mm, por la comunicación y preguntan, ¿qué otro material podría tener esta funcionalidad? Y si fue motivador el material para los estudiantes. Ok, respondo primero lo segundo, que si fue motivador, sí. O sea, no tengo evidencias fotográficas del momento, pero sí, sí recuerdo que los chicos se metían demasiado en el cuento para, por ejemplo, para hacer la media, que creía que era una de las cosas difíciles en el sentido de que era más algorítmico que manipulativo, ¿sí? Entonces, con este material es demasiado motivador, ¿no? Y eso es otra de las cosas importantes de entre muchas que tenemos que tener en cuenta en clase, ¿no? En nuestra aula, y es la motivación, ¿sí? Me parece que convirtiendo nuestra aula en un laboratorio, en donde la habilidad principal sea la exploración, pues con este tipo de materiales motivamos mucho a los estudiantes. Y en cuanto a la primera, ¿qué otro material? Como les decía, podemos reemplazar estas fichitas, si no son de fácil acceso, podemos reemplazarla por tapas, podemos reemplazarla por granos que son maíces, no sé, frijoles, garbanzos, podemos reemplazar por esos materiales para que sea un poco de fácil acceso, ¿no? Sí, señor, muchas gracias, profe. Em, Preguntan cómo hacer el paso del material a la concepción formal o del algoritmo matemático. Ok, ese fue un problema.
porque pues ellos ya se habían quedado con el cuento de que si les sobraban tres fichas más, o sea, mayor a tres, mayor o igual a tres, colocábamos el entero siguiente. Y que si era menor a tres, dejamos igual. Entonces, eso fue un problema para llegar al concepto como tal matemático, a lo que estaba ahí inmerso, que era el algoritmo de la división. Entonces, lo que hicimos fue, cuando se empezó a trabajar, o sea, no, en mi currículo en el colegio tenemos asignaturas que es entre matemáticas, ¿no? Lo que es el programa de geometría, lo que es el programa de aritmética y lo que es el programa de estadística. Entonces, esto lo presentamos es en estadística. Cuando ellos trabajaron en aritmética, el algoritmo de la división, volvieron a retomar el material, pero pues ya tenía otro sentido, ¿no? Otra actividad distinta. Y era para llegar al concepto del residuo, ¿sí? Entonces era como tal el algoritmo de la división, el algoritmo aritmético de la división, y empezaron a trabajar o cuando daban divisiones enteras, obviamente, luego cuando hacían residuos, cuando habían residuos, cuando el residuo era mayor o menor que 3 y ahí hacían las aproximaciones posibles que se podían hacer. Bueno, profe, muchas gracias por la comunicación. Entonces, damos el cierre a la sesión de preguntas. Entonces, nuevamente agradecemos al ponente Joel Morera Robles por sus valiosos aportes y también a las personas que participaron en su comunicación. Si tienen preguntas o quedan algunas preguntas pendientes, pueden realizarlas o dirigirlas al correo electrónico de una empresa docente, el cual es recursos.uvd@uniantes.edu.co. El enlace al video de esta comunicación y a las transparencias lo van a poder encontrar en la página de una empresa docente ud.uniantes.edu.co en la pestaña de difusión y comunicaciones de innovación. Los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, también el portal, el repositorio digital de documentos de educación matemática FUNES. Los invitamos a que sean ponentes en este espacio. La información la podrán encontrar también en la página de una empresa docente y los esperamos en la siguiente sesión que se llevará a cabo el 17 de noviembre. Muchas gracias, profe, y feliz día para todos.